Hola y bienvenidos de nuevo al canal Electrones Reciclados. En este nuevo vídeo vamos a hablar de los operadores de proyección. Con este método, el que podremos hallar son las posibles combinaciones de vectores que nos darán lugar a los distintos modos normales de vibración de tensión de una molécula. Para comenzar, lo primero que hemos de hacer es colocar una serie de vectores indicando aquellos enlaces que queremos estudiar, sus modos normales de vibración. En una molécula de agua esto es muy sencillo, como veis, porque podemos colocar sencillamente dos vectores indicando, en este caso, los dos enlaces oxígeno-hidrógeno. La teoría de grupos nos permitirá en principio encontrar qué combinaciones de estos dos vectores nos dan, en este caso, las dos únicas posibles vibraciones de tensión de la molécula de agua, que como hemos visto antes es una simétrica y una antisimétrica. Bien, para comenzar, recordar que lo primero que hemos de determinar en cualquier problema de este tipo es el grupo puntual al que pertenece la molécula y tener muy claro las operaciones de simetría, cómo están situadas dentro de nuestra molécula y qué efecto tienen sobre estos vectores. Hemos de tener muy claro cuáles son los modos normales de vibración de nuestra molécula. Por lo tanto, hemos de resolver este problema tal como lo hemos visto en la lección anterior. ¿De acuerdo? Para el caso de la molécula de agua, pues ya sabemos que las simetrías de los dos movimientos de vibración de la molécula de agua, uno tiene simetría A1 y el otro modo normal tiene simetría B2. Lo que no sabemos es a qué movimiento se refieren. Bueno, sí lo sabemos porque lo hemos visto en una lección anterior, pero ahora hagamos ver como si no lo supiéramos. ¿Qué hemos de hacer en primer lugar? ¿Por dónde comenzamos a resolver este problema? Empezamos por aplicar los llamados operadores de proyección. Lo primero es nombrar, con la terminología que vosotros queráis, los dos vectores que tenemos sobre nuestra molécula de agua, identificándolos de manera precisa. Este será, por ejemplo, el enlace OHA y este será el enlace OHB. Lo primero que hemos de hacer es ver cómo el operador de proyección, que es sencillamente proyectar uno de los dos enlaces arbitrariamente, vamos a escoger OHA, con cada uno de los elementos de simetría de nuestro grupo puntual y ver en qué se transforma. Por ejemplo, la identidad transforma nuestro enlace OHA en sí mismo, OHA, mientras que la rotación alrededor del eje C2 lo transforma en OHB. Sigma XZ, que es el plano perpendicular a la molécula de agua, lo transforma también en OHB, y sigma YZ, que es el plano de la molécula de agua, lo deja como está, como OHA. Este primer paso es lo que llamamos proyección del enlace OHA respecto a cada uno de los elementos de simetría. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, a continuación lo que hacemos es multiplicar por cada uno de los caracteres de la representación a la que corresponde una de las dos vibraciones que hemos encontrado en la lección anterior, cada una de estas proyecciones. Por ejemplo, en el caso de A1, multiplicaremos 1 por OHA, 1 por OHB, 1 por OHB y 1 por OHA. Fácil, ¿verdad? Solamente hemos de multiplicar por 1. Por lo tanto, el resultado es esta línea que tenemos aquí. A continuación, lo que hacemos es sumar todos los términos. Fijaos que esto nos da dos veces OHA y dos veces OHB. ¿De acuerdo? Por último, aunque no es obligatorio, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es normalizar esta combinación lineal, de tal manera que su módulo sea igual a 1. Bueno, por lo tanto, será 1 partido por raíz de 2 multiplicado por OHA más OHB. ¿Qué significado físico tiene esta combinación lineal? Bueno, esta combinación lineal nos dice que la vibración a sub 1, de simetría a sub 1, consiste en la suma de los dos vectores OHA y OHB, de acuerdo, tal como los hemos mostrado en la primera molécula que hemos dibujado, en esta dirección. Por lo tanto, las direcciones de movimiento en este caso se corresponderán con la ampliación en fase de este enlace oxígeno-hidrógeno y simultáneamente este enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, ya hemos encontrado la primera combinación de vectores que nos da la vibración totalmente simétrica. Vamos a hallar ahora la que corresponde a B2, utilizando exactamente la misma metodología. Vamos a ver a continuación qué pasa con la vibración de simetría B2. Comenzamos sencillamente
por el mismo operador de proyección, no hemos de cambiar absolutamente nada. Pero ahora lo multiplicamos por la representación B2, carácter a carácter. La diferencia con respecto a A1 es que, como vemos, ahora tenemos menos unos bajo la operación de simetría C2 y sigma xz, ya que, como vemos, B significa antisimétrico respecto a C2 y el 2 antisimétrico respecto al primer plano vertical. Fijaos que ahora nos aparecen dos signos negativos. La vibración de simetría B2 constará, como vemos, de OHA menos 2OHB, que normalizado pues nos quedará como 1 partido por raíz de 2, OHA menos OHB. ¿Qué significado físico significa esta combinación? Pues significa que tenemos un vector apuntando de oxígeno-hidrógeno para OHA y un vector apuntando en dirección contraria, de hidrógeno-oxígeno para el enlace OHB. Eso significa que los movimientos que corresponden a la vibración asimétrica se corresponden, como vemos, con una vibración en la que mientras se alarga el enlace oxígeno-hidrógeno se acorta el otro enlace. Y con esto, como veis, acabamos de hallar los dos modos normales de vibraciones de tensión de la molécula de agua. Y esto lo podéis hacer para cualquier tipo de molécula. Ahora bien, este método funciona bien con aquellos grupos puntuales que no tienen representaciones degeneradas, ya que cuando son degeneradas son bastante complicados. Esto lo veremos en el siguiente ejemplo. Vamos a ver la molécula del pentafluoruro de fósforo. Vamos a analizar únicamente las vibraciones que se corresponden con el plano en el horizontal donde están situados esos tres enlaces, que, como hemos visto en la lección anterior, se corresponden con los tres modos normales que vienen representados por estos dos representaciones irreducibles, A1' y E', siendo E' el modo degenerado. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto en la lección anterior. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es sencillamente fijarnos en los elementos de simetría que nos importan para la parte plana de la molécula, ¿vale? Donde están situados los tres enlaces fósforo-flúor. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que tenemos que desarrollar todos los elementos de simetría clase por clase del grupo puntual de 3H, ya que hemos de aplicar la operación de proyección sobre cada uno de los elementos de simetría individuales, no únicamente en las clases. Por lo tanto, si os fijáis, he utilizado esta notación. Este plano y eje de aquí se corresponden C2A y sigma A. Este de aquí es C2B y sigma B, y este de aquí es C2C y sigma C. ¿De acuerdo? Y estos son los caracteres de cada una de las dos representaciones que nos interesan en este caso, que corresponden a las vibraciones en el plano de estos tres enlaces, A1' y E'. Bien, entonces, escogiendo de manera arbitraria PF1, que es este vector que tenemos aquí, aplicamos el operador de proyección, que significa ver qué pasa con cada uno de los elementos de simetría respecto a este enlace PF1. La identidad lo deja donde está. El C3 una vez lo transforma, como vemos, en PF2. El C3 dos veces lo transforma, después de girar, como vemos, 240 grados, en PF3, evidentemente. Y después C2A, C2B y C2C lo transforman correspondientemente. El C2A lo deja donde está, C2B transforma PF1 en PF3 y C2C transforma PF1 en PF2, tal como lo tenemos aquí. Sigma H lo deja donde está, el eje de rotación reflexión S3 una vez es igual que el C3 una vez, el eje de rotación inversión S3 2 lo transforma en PF3, y después cada uno de los planos de simetría los tenemos acotados aquí. A continuación, ¿qué hemos hecho en el caso del agua? Multiplicamos el operador de proyección por la representación que hemos encontrado resolviendo el problema de vibraciones de tensión, que en este caso es A1', que, como vemos, es la representación totalmente simétrica, por lo tanto nos queda igual. Sumamos término a término, fijaos que tenemos 4 veces PF1, más 4 veces PF2, más 4 veces PF3. Recordad que esta es la notación que hemos utilizado para cada uno de los vectores. Y bueno, esta de aquí, que vemos al final de todo, es la combinación normalizada. Como vemos, independientemente de este factor 1 partido por raíz de 3, los tres vectores
se alargan y se acortan con la misma cantidad, ¿de acuerdo? Los coeficientes exactamente el mismo, una vez pf1, una vez pf2 y una vez pf3. Por lo tanto, esto se corresponde con, evidentemente, un movimiento en el que los tres enlaces a la vez se van alargando o se van acortando, pero siempre a la vez. Este modo normal es lo que se llama el modo normal de respiración, ¿de acuerdo? Aspiramos, expiramos. ¿De acuerdo? Este es un modo no activo en el infrarrojo, ya que si os fijáis en este plano, estos dos vectores anulan este vector de aquí si este tuviera el momento dipolar, que lo tiene porque el flúor es más electronegativo que el fósforo. Entonces, evidentemente, el que los tres vectores a la vez alarguen estos tres enlaces tampoco implica ningún cambio de momento dipolar. Y eso se traduce con que este momento dipolar es inactivo en el infrarrojo. En general, todos los modos normales de respiración son inactivos en el infrarrojo por este motivo. Vamos a ver qué pasa con la representación E', que es degenerada. Bien, lo primero que hemos de hacer es, como hemos visto antes, aplicar el operador de proyección, que es el mismo que hemos encontrado en el caso anterior, tampoco hemos de tocar nada, y ahora multiplicamos cada uno de estos términos por los caracteres de la representación E'. Por tanto, fijaos que nos quedará 2pf1, aquí tenemos dos negativos, pf2 y pf3 son negativos, aquí volvemos a tener un 2, 2pf1, negativo, negativo, pf2 y pf3, ¿de acuerdo? Los otros términos son 0. Lo sumamos y vemos que aparece aquí algo diferente. Aquí aparecen 4 veces pf1 menos 2pf2 menos 2pf3. Y esta sería la versión, digamos, normalizada. Lo único que nos ha de importar aquí es que fijaos que la vibración pf1 es el doble que cualquiera de las pf2 o pf3. Esto se traduce en que el uno de las dos modos normales de vibración degenerados consiste en una vibración pf de más o menos este tamaño de vector, módulo de vector, mientras que las otras dos vibraciones, que aquí no se ven muy bien, son la mitad de grandes. Pero el signo negativo lo único que nos dice es que las vibraciones, mientras esta se alarga, estas dos se contraen, pero en la mitad cada una de ellas. Ahora el problema es cómo hallamos el otro modo degenerado, porque fijaos que hemos utilizado los únicos caracteres que tenemos en la tabla de caracteres para el modo E'. Hay diversos métodos que aparecen en muchos libros de texto, como por ejemplo buscar otra combinación que sea ortogonal a esta que acabamos de hacer, pero requiere un método por tanteo, y yo considero que esto es poco práctico. El método que os voy a enseñar es un método, digamos que al principio os parecerá complicado, pero después os daré unas tablas al final que os permitirá utilizarlo en cualquier tabla de caracteres. Vamos a ver cómo tenemos que operar en estas situaciones en las que queremos encontrar las combinaciones que corresponden a una, como vemos en este caso, representación irreducible degenerada. Para ello, lo primero que hemos de hacer es buscar un subgrupo rotacional dentro de nuestro grupo puntual principal. ¿A qué nos referimos con un subgrupo rotacional principal? El elemento de simetría principal del grupo puntual de 3H es el C3. Por lo tanto, el grupo formado por la operación de simetría E y las dos operaciones de simetría C3 se corresponden con un subgrupo rotacional puro C3, que contiene estas tres operaciones de simetría y por lo tanto contiene tres representaciones irreducibles. ¿De acuerdo? En este caso, dos, ya que una de ellas es, como vemos, totalmente degenerada. Bien, lo que vemos a continuación parece un poco raro, porque fijaos que nos aparecen estas epsilon y epsilon asterisco, que se corresponden, como vemos, a una notación de números complejos en notación de Euler. ¿De acuerdo? Siendo epsilon en este caso a e elevado a phi por i y epsilon asterisco, que es su complejo conjugado, a e elevado a menos phi por i. Ahora bien, su representación de estos dos fórmulas de Euler en notación, digamos, de cartesiana, como vemos, es igual aquí. A e elevado a phi es igual a coseno de phi más i por seno de phi, e elevado a menos phi, que es su conjugado, coseno de phi menos i por seno de phi. En este caso, phi se corresponde con el ángulo de rotación C3, 2pi partido por 3 o 120 grados. Bien, una vez hemos escogido este subgrupo rotacional puro, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos de hacer? Bueno, vamos a ver qué valores tienen estas epsilon
en notación, digamos, compleja. Como vemos, epsilon nos aparece coseno de 2pi más i por seno de 2pi partido por 3 y epsilon asterisco coseno de 2pi menos i por seno de 2pi partido por 3. Nos hemos de deshacer de estos números complejos y para ello lo único que utilizaremos es simple álgebra. Buscaremos ahora construir dos representaciones irreducibles que no contengan estos números complejos para la representación E'. Esto no aparece en las tablas de caracteres que, por ejemplo, seguramente tenéis vosotros en vuestras manos. Por lo tanto, los tenemos que hacer para cada uno de los grupos rotacionales, C3, C4, C5, C6, etc. Siempre que haya representaciones, en este caso, reducibles doblemente degeneradas. Para poder eliminar estas i's, pasamos a sencillamente buscar combinaciones lineales. En este caso, por ejemplo, si sumamos epsilon y su complejo conjugado, o bien la restamos, epsilon de su complejo conjugado, seguro que estos términos cumplirán, sustituyéndolos en los correspondientes tabla de caracteres, también las propiedades del grupo. ¿De acuerdo? Esto lo comprobaremos finalmente. Por tanto, en primer lugar, e más e asterisco, sencillamente sería sumar estos dos términos aquí, nos queda 2 por coseno de 2pi partido por 3, ya no tenemos la i, y e menos su complejo conjugado es 2 por i por seno de 2pi partido por 3. Aquí sí tenemos la i. Bien, ahora hemos encontrado sumas y restas de estos dos valores complejos. Bien, una vez que hemos hallado estas sumas y restas, vamos a ver para qué nos pueden servir. Nuestra intención es sustituir los números complejos que aparecen aquí, epsilon y epsilon conjugado, por números reales, para poder así operar mediante los operadores de proyección. Para ello, para sacarnos de encima estos números imaginarios, lo que hemos de hacer es muy sencillo. Buscamos combinaciones, sumas y restas de estas expresiones que aparecen aquí. 1 epsilon, epsilon asterisco, 1 epsilon asterisco, epsilon, de la siguiente manera. Primero sumamos estas dos expresiones. 1 más 1 es igual a 2. Epsilon más epsilon conjugado más epsilon. Y esta es la primera expresión. Y la segunda expresión es la expresión resta de los dos anteriores. 1 menos 1 es igual a 0, epsilon menos epsilon conjugado menos epsilon. ¿De acuerdo? Que es esta expresión de aquí. Podemos comprobar ahora, y utilizando los valores coseno, etcétera, que estas dos expresiones de aquí, si las multiplicamos y sumamos sus valores, son ortogonales. Por lo tanto, cumplen el hecho de que dos representaciones irreducibles son ortogonales entre sí. Bien, a continuación lo que hacemos es sustituir estos valores epsilon conjugado por los correspondientes expresiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, epsilon más epsilon conjugado es 2 por coseno de 2pi partido por 3. ¿De acuerdo? Mientras que epsilon menos epsilon conjugado es 2 por i por seno de 2pi partido por 3 y epsilon conjugado menos epsilon menos 2 por i por seno de 2pi partido por 3. Bien, ya tenemos esta suma y resta. Representan dos nuevas combinaciones, ¿de acuerdo? Similares a estas que hemos visto en el caso del grupo rotacional puro. Seguimos teniendo, en este caso, como vemos en la resta, como vemos, números imaginarios. Pero es muy fácil sacárnoslo de encima. Dividimos los tres términos de esta expresión por 2 por i seno de 2pi partido por 3. De tal manera que, como vemos, nos queda la resta 0, 1, menos 1. Y sustituimos los valores de 2 por coseno de 2pi partido por 3, que es igual a menos 1, por los correspondientes valores, como vemos aquí. Que si multiplicamos suma por resta y sumamos los valores correspondientes, nos da igual a 0. Por lo tanto, estas dos expresiones de aquí son dos representaciones reducibles mutuamente ortogonales. Hasta aquí perfecto, pero ya no tenemos, como vemos, ningún número imaginario. Ahora, con estos valores suma y resta, vamos a aplicar los operadores de proyección. ¿De acuerdo? Si aplicamos el operador de proyección y lo multiplicamos por suma, ¿de acuerdo? Recordad que la operación de proyección sobre estos tres vectores era Pf1, Pf2, Pf3, respecto a cada uno de los tres elementos de simetría. Fijaos que nos queda 2Pf1 menos Pf2 menos Pf3. La misma solución que hemos encontrado cuando utilizábamos la versión de nuestro grupo puntual original. Pero ahora somos capaces de hallar el producto entre el operador de proyección y la representación irreducible resta, que nos queda 0, Pf2 y menos Pf3. Esta nueva, digamos, representación se corresponde con el segundo modo normal de vibración degenerado con respecto a este, o sea, tienen la misma energía, pero que fijaos
no interviene este enlace de aquí en la vibración y solo intervienen en la misma cantidad, ¿de acuerdo?, el alargamiento de este enlace PF3 y el acortamiento del enlace PF2, ¿de acuerdo? Vuelvo a comentaros que recordar que estos dos modos normales de vibración son dos modos normales degenerados de la representación irreducible E' del grupo puntual C3V. Perdón, de 3H en este caso. Pero en C3V sería exactamente lo mismo. Bien, en esta última transparencia os dejo las representaciones sin números complejos de los grupos rotacionales puros C3, C4, C5 y C6. Con estas representaciones podéis hallar, ¿vale?, los modos normales de vibración de todas las especies degeneradas tipo E de cada una de los grupos puntuales de las moléculas más comunes en química. Espero que os haya gustado este vídeo, mucho más avanzado de lo que hemos hecho en las otras lecciones. Si os ha gustado, darle un like. Si os gusta mucho, por favor, suscribíos al canal. Si veis algún error en alguna de las explicaciones o queréis que aclare alguna de las explicaciones, no dudéis en hacerlo en la parte de abajo de este vídeo. Hasta el próximo vídeo.